Gracias. No, agua, por favor. Sí, rogamos tomar asiento, por favor, así damos inicio al siguiente panel sobre ética, corrupción y democracia. Muchas gracias. Buenas tardes. Desarrollaremos ahora el siguiente panel, donde trataremos el tema ética, corrupción y democracia. Los prestigiosos doctrinarios que me acompañan y colegas van a desarrollar dos de los temas previstos para este panel. Lamentablemente, el doctor Uslengui no pudo venir porque le cancelaron el vuelo, así que contaremos con la presencia de los dos doctrinarios que nos acompañan. Principia la exposición el doctor Miguel Pesuti Echeverría, del país vecino del Uruguay. Muchas gracias por venir hasta acá. El doctor es doctor en Derecho y en Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es profesor de los Fundamentos de Derecho Administrativo, Económico y de Responsabilidad del Estado en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo. Es profesor de Medios de Relacionamiento con la Administración Tributaria y de Contribuciones Especiales de Seguridad Social en la Maestría en Derecho y Técnica Tributaria de la Universidad de Montevideo. Es profesor de Derecho Administrativo en el posgrado en Tributación de la Universidad de la Empresa. Es profesor de Derecho Administrativo en la Licenciatura de Comercio Exterior de la Escuela de Comercio Exterior y Aduanas. Fue profesor de Tributos de la Seguridad Social en el posgrado de Tributación en la Universidad Católica del Uruguay. Coordina el Anuario de Derecho Administrativo en Uruguay. Es asesor de la representación empresarial en el directorio del Banco de la Previsión Social y es socio de la firma Pescadere Peri Pesuti Abogados. Con ustedes, el doctor Echeverría. Bueno, buenas tardes. Es, en primer lugar, un enorme privilegio por varias razones. La primera es estar en Entre Ríos y conocer Paraná. Agrego, no conocía esta ciudad y hemos quedado realmente encantados con lo que es la ciudad en sí misma y con su gente. Y además, parafraseando a algún líder argentino, no hay nada mejor para un uruguayo que otro entrerriano. Es decir, somos tan parecidos que parece que en realidad no fuéramos distintos. En primer lugar, entonces, por eso. En segundo lugar, al presidente de la asociación, al amigo Justo Reina, que tuvo la gentileza de invitarnos, y en general a toda la organización que se ha manejado con nosotros de una manera más que cálida. Amén de eso, el tema por el que nos invitan a conversar, aclaro que es un tema de extremada sensibilidad y pone a prueba el acierto del presidente de la asociación en haber invitado a un uruguayo a hablar de este tema. Y lo aclaro recordando un titular de diario Clarín del año 2002, cuando titulaba "Casi la mitad está de acuerdo con el presidente uruguayo". Les adelanto el del segundo día. Esta fue la publicación del día posterior al que el presidente de Uruguay dijo, acicalado por algunos periodistas que le reiteraban que en Argentina las cosas salían mejor en medio de una crisis en Uruguay, los argentinos son todos unos ladrones. Y cuando dijo eso al presidente, les confieso que yo a mis hijos que estaban con la camiseta celeste de Uruguay les pinté una línea blanca porque pensé que nos iban a invadir inmediatamente. Y es lo bien que podrían haber hecho. No lo hicieron y en realidad tuvimos que justificar, pero no demasiado,
la gente se encargó al otro día de plantear una dicotomía de percepción. Y cuando nos invitan a hablar de corrupción y realidad, en el medio aparece este tema, el de la percepción. ¿Qué es lo que acostumbramos a ver en esta materia? Índices en los cuales se reflejan las percepciones de los distintos países respecto de la corrupción en esos sistemas. Y entonces la pregunta que nos formulamos es, ¿cómo desarrollar políticas adecuadas cuando en realidad no tenemos elementos 100% objetivos para establecer el marco de desarrollo de esas políticas? Entonces, lo primero que uno aprecia es Transparencia Internacional, como les decía, todos los años publica un índice de corrupción o de percepción de corrupción y aclara, no es un mecanismo que refleje la corrupción en los países, pero algo está pasando cuando en América Latina hay solo 2 países, en América Latina, no, perdón, en América del Sur hay solo 2 países en donde los ciudadanos perciben que están por encima de la media, es decir, arriba del 50%. Esos 2 países en el 2014 eran Uruguay y Chile. Esto no transforma seguramente Uruguay en el país menos corrupto del mundo, seguramente no es ni siquiera el 21 como figura en la lista, sino que la gente percibe que esto sucede de esta manera. Por lo tanto, el primer desafío va a ser las políticas públicas, en realidad, ¿qué objeto tienen? ¿Las de combatir la corrupción o la de mejorar la percepción? Y creo yo que ese es un primer punto a despejar. La percepción es importante como un índice para ubicarnos, pero no es necesariamente el objeto o centro de las políticas a desarrollar, que efectivamente deben ser o debe ser el combate a la corrupción. Como les decía, Argentina en este índice, por ejemplo, figura en el puesto número 107. Y les confieso, no creo que tengamos tantas diferencias culturales como para poder ubicarnos en una diferencia tal. Es probable que estén sucediendo algunas cosas que trataremos de desentrañar. Lo cierto es que, más allá de lo que se diga, en Uruguay es frecuente que escuchemos, más allá de la percepción de la gente, frases de nuestros políticos que ponen al menos en entredicho qué es lo que entendemos por corrupción. Un presidente de la década de los 90 dijo, refiriéndose a la remuneración de los funcionarios públicos, ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago. Otro presidente, mucho más cerca en el tiempo, dijo que lo jurídico, o mejor dicho, lo político está por encima de lo jurídico, para justificar la decisión de incluir a un país en el Mercosur, Venezuela puntualmente, cuando en realidad había pronunciamientos internos en Uruguay para que eso no sucediera. De esta forma, el problema de las decisiones políticas está siempre topándose con el orden jurídico y ahí es donde tenemos que desentrañar. ¿Cuáles son las primeras reflexiones a hacer en materia de corrupción y percepción? Lo primero, la corrupción es un fenómeno objetivo, objetivable, difícil de conocer y difícil de apreciar, pero no deja por ello de ser un tema fundamental en el Estado de Derecho. Es decir, no hay consagración efectiva de los derechos individuales si de alguna manera el Estado no es servicial a los fines para los cuales fue creado. Hoy, cuando escuchaba la reflexión del profesor Casañe respecto de lo central de la dignidad de la persona humana, nos ubica en el rol vicarial del Estado, es decir, el Estado sirviendo a la persona. La corrupción es precisamente la negación de esta situación. Lo segundo, está pasado de moda el discurso moralizador. Vivimos una época de relativismos en la cual parece estar bien todo aquello que te hace bien y todo aquello que venga como imposición de prácticas del exterior puede considerarse censurable y entonces es necesario volver a algunas fuentes respecto de la necesaria moralización de las conductas administrativas. El relativismo puede ser una faz respetable en la cuestión interna de la persona, pero no cuando esa persona se vincula con otra. La cuestión central también es de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. Permítanme recordar en esta primera reflexión, al preguntarnos qué es la corrupción, hacer un símil con una expresión que utilizó el profesor Guillermo Andrés Muñoz hace muchos años cuando publicó un trabajo precisamente en la revista de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo para decir el interés público es como el amor. Bueno, la corrupción es como el amor y ustedes me dirán
que conceptualmente hay muchas diferencias, pero yo, siguiendo en esto a Muñoz, me permito decir, todos tenemos alguna idea de lo que es la corrupción, pero es muy difícil ponerse de acuerdo en una definición concreta. Tanto es difícil que si uno observa los comentarios de los distintos autores que han estudiado la cuestión, va a encontrar que existen diferencias sustanciales. Accede la corrupción solamente al fenómeno de la utilización de un beneficio, o perdón, mejor dicho, la utilización del poder en beneficio económico propio, o en todo caso algún otro tipo de beneficio, o incluye algunas otras conductas. En realidad, las convenciones internacionales han optado por un sistema de definición inversa. En realidad lo que hacen es definir conductas que se consideran corruptas, pero no específicamente darnos una noción del concepto. En Uruguay, sin embargo, tenemos una norma legal que es el artículo 3 de la Ley 17.060, que establece que a los efectos de la ley, no tiene más pretensiones que esta, se entiende por corrupción el uso indebido del poder público, de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño para el Estado. Es decir, que tomamos en este sentido una definición de corrupción en el sentido estricto. Sin embargo, diseñar políticas para luchar contra la corrupción puede conformarse con esta definición de manera estricta o acotada. Me permito por lo menos plantear algunas dudas. En primer lugar, el concepto mismo de corrupción es bastante más amplio. Implica la ruptura, el perder una raíz o unión, y esta ruptura viene a partir, creo yo, en el sentido de la corrupción, la ruptura del recto contenido de la actuación administrativa respecto de los fines que tiene trazados. El profesor Del Piazzo, siguiendo las enseñanzas de González Pérez, decía: quizás la versión más grave de la corrupción sea ese conjunto de prácticas que, sin ser contrarias formalmente a la ley, suponen un claro atentado a la conducta que cabe esperar del funcionario y a la imagen misma del funcionamiento administrativo. Es decir, hay un ámbito de conductas que podríamos calificar de corruptas que no necesariamente tienen que ver con la obtención de un beneficio económico, sino que pueden obtenerse o pueden representar una obtención de un beneficio diverso, de contenido muchas veces hasta político, pero que no necesariamente pasan por lo patrimonial. En Uruguay existe actualmente un consenso doctrinario en este sentido. Durán Martínez y Del Piazzo consideran que no es necesario un beneficio económico. ¿Cuáles son, por ende, las posibles conductas que identificaríamos bajo la idea de corrupción? Y a mi juicio hay un elemento central, Leonardo recién lo manejaba un poco al pasar, que creo yo que existe un instrumento bien desarrollado en el derecho administrativo que coincide ampliamente con la idea de corrupción que queremos brindar, que es la de desviación de poder. Es decir, siempre que existe corrupción, hay un poder que se emplea en un sentido no debido. Y este poder que se emplea en un sentido no debido puede serlo tanto porque se pretende obtener un beneficio económico, como porque se pretende una finalidad distinta de la regla de derecho. Nos permitimos recordar en la desviación de poder unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el arrêt Bernet de 1858 en Francia. El Consejo de Estado sostiene que hay desviación de poder cuando un alcalde dispuso que era un ejercicio inadecuado de las facultades que poseía la obligación impuesta a los bañistas en un balneario de cambiarse exclusivamente en aquellas instalaciones que pertenecían a la municipalidad. El fundamento alegado para el dictado de esa norma no era ni más ni menos que el que se pretendía cuidar la moralidad en aquellas playas. Lo cierto es que lo que entendió el Consejo de Estado es que no tenía nada que ver con la moralidad. Lo que se estaba tratando de hacer era obtener un beneficio económico para el municipio y así canalizar el servicio requerido por los bañistas en ese caso. Entonces, planteado este punto, es muy claramente perceptible cómo la desviación de poder se verifica tanto en aquellos supuestos en los cuales existe un interés privado en juego, como cuando existe un interés público distinto de la regla de derecho.
Si interpretamos a la corrupción como la búsqueda de la satisfacción de un interés distinto de aquel por el cual el derecho asigna un poder, entonces podríamos llegar a una idea de corrupción algo más amplia. Esto no quiere decir que las consecuencias jurídicas de la corrupción en sentido estricto sean las mismas que la de la corrupción que llamamos nosotros en un sentido más tenue o que pasa desapercibida. Un par de ejemplos para ilustrar cómo se puede verificar este conflicto entre los intereses dispuestos por la norma y el perseguido por el funcionario, aun cuando no sea necesariamente un interés privado. Por ejemplo, y este ejemplo lo poníamos antes de ver la película Relatos Salvajes, les aclaro. Una persona deja aparcado su vehículo, un funcionario viene y lo va a atar con el guinche. Se lo va a llevar. La persona viene y dice, no, estoy acá, me voy a llevar el vehículo. El funcionario de la municipalidad, de todas maneras, pone el guinche y se lleva el vehículo. En realidad, el ejercicio de ese poder no está asociado con la finalidad, digamos, que fue dispuesta por la norma, que es liberar el espacio que estaba ilegítimamente siendo utilizado. Sin embargo, el funcionario puede pensar razonablemente que en realidad está haciendo lo que debe. Y es más, puede pensar que lo está haciendo de una manera en que le reporta un beneficio económico a la municipalidad. De este modo, a mi juicio, queda muy en claro que hay una serie de prácticas que es conveniente que identifiquemos como altamente perniciosas. ¿Por qué? Porque estas prácticas son las que, en definitiva, no llaman la atención, no salen en los diarios, pero afectan la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Y por ende, son de formas en las cuales la administración termina desvirtuando el recto sentido de su actuación. Una cuestión adicional, el ingreso de las conductas éticas como exigencia por parte de los funcionarios. ¿Es una exigencia derivada puramente de la moral? ¿Estamos incorporando a la moral? Bueno, yo creo que hay cada vez una confluencia mayor, es cierto, pero no cabe duda de que las reglas de derecho positivo, por lo menos en nuestro país, lo reconocen de manera expresa. Para mencionarles algunas, el Estatuto del Funcionario Público, recientemente aprobado, Ley 19.121, establece dentro de los valores que el funcionario debe manejarse en todos los casos con transparencia, imparcialidad, buena fe, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad y ética en el ejercicio de la función pública. Además, establece como un deber del funcionario dar cumplimiento a las determinaciones de sus superiores jerárquicos. Si el funcionario lo entendiere que lo que se le ordena es contrario a derecho o a las normas de la ética, dice, podrá pedir a su jerarca que se le retire la orden por escrito. Esta juridización de lo ético, a mi entender, transforma un contenido de lo que hasta ahora veníamos manejando como sentidos básicamente de la moral o de principios generales y se transforman en valores jurídicos exigibles de suerte que pueden representar para el funcionario una sanción en el caso que no necesariamente tiene que estar traducido en una norma penal, y eso es lo importante a tener en cuenta. Ahora sí, definidos estos aspectos conceptuales, ¿cuáles serían las políticas que nosotros entendemos podrían plantearse como relevantes para luchar contra la corrupción? Tanto lo que llamamos esa corrupción dura como esa que más tenuemente se nos aparece y afecta al recto sentido de la administración pública. Por lo general tendemos a escuchar el reclamo popular de mayores penas, desde el que se vayan todos y que no quede ni uno solo, hasta al que mete la mano en la lata, se la vamos a cortar, casi en un sentido representativo físico de la pena, como explicaba Foucault. Tenemos un reclamo popular de mayor severidad en las sanciones de este tipo de conducta. La primera pregunta entonces que nos hacemos ¿es un medio eficiente aumentar las penas? ¿Es el medio eficiente aumentar las penas para combatir la corrupción? Y lo que hice fue tomar un poco lo que les comentaba al principio, el sentido de los países que se identifican como menos corruptos por parte de sus ciudadanos. Y tomé, por ejemplo, el Código Penal de Finlandia, para compararlo con el Código Penal uruguayo y algunas normas, disculpen ustedes, me sabrán rectificar, de las que pudimos ver en el Código Penal argentino. Las conductas que calificamos de corrupción en Uruguay tienen unas penas máximas de hasta 6 años. O sea que nuestro puesto 21, podemos decir, está bastante bien consolidado.
Sin embargo, Argentina, que tiene el puesto 107, vemos que tiene unas penas de hasta 12 años. Y Finlandia, que es el puesto número 3, no hablo del ranking FIFA, aclaro, estamos hablando de corrupción siempre. Finlandia tiene 4 años. Por ende, la dureza de las sanciones no está asociada con, al menos lo veo yo, con la efectividad de la lucha contra la corrupción. Pero hago una aclaración importante. En realidad me da la impresión de que no tiene que ver la dureza formal de las sanciones, sino que en todo caso tiene que ver la efectividad de la aplicación de las sanciones. Aquello que decía el dictador que relataba García Márquez en su Otoño del Patriarca, nunca des una orden cuando sepas de antemano que no va a ser cumplida, parece repetirse en este caso. Cuanto más grave sea la pena consagrada en un código, si la población percibe que además nunca va a ser aplicada, creo yo que debilita todavía más el nivel de la confianza. Por ende, el problema central no está dado en la gravedad formal que consagra el tipo penal, sino eventualmente en la efectividad, en que se perciba adecuadamente que se aplica. Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, que relata la experiencia del caso finés, sostiene que existe una comprobada relación entre el ejemplo que se brinda por parte de los jerarcas y funcionarios respecto de sus inferiores, de suerte que el apego a las normas éticas por parte de estos es normalmente la mejor forma de incentivar el cumplimiento por parte de los subordinados. Por ende, claramente lo que es necesario es hacer hincapié en puntos fundamentales para combatir a la corrupción, que no necesariamente pasa por leyes más duras. Del Piazzo decía en un trabajo publicado el año pasado que existen 3 pilares en la lucha contra la corrupción: una política pública consistente, un control social adecuado y un poder disciplinario bien ejercido. Sobre estos 3 pilares, las políticas públicas consistentes en primer lugar. No parece lógico que hablemos de lucha a la corrupción y políticas públicas cuando en realidad instauramos meramente esquemas formales para el cumplimiento. Esto, que en la cultura anglosajona muchas veces da buen resultado, es decir, el descargar la responsabilidad del cumplimiento en haber llevado adelante formas debidas, un verdadero due diligence, en el cual yo me exonero de responsabilidad porque logro acreditar que implementé todas las políticas de prevención del caso, en nuestras culturas no parece ser necesariamente la fórmula más adecuada. Por ende, el discurso no puede traducirse en un esquema exclusivamente moral. Debe atacarse a las formas más duras de corrupción con efectivas políticas de persecución de los casos graves, pero además de corrección de los casos más pequeños o de los casos más imperceptibles. Y por ende, algunas prácticas que en el Estado son relativamente frecuentes. Hay que saber en esta materia distinguir, a mi entender, lo que son los privilegios de las administraciones, que han cimentado en buena medida el paradigma del derecho administrativo, es decir, hablar de los privilegios de las administraciones públicas como aquella nota distintiva, frente a lo que serían efectivamente utilizados como privilegios de los administradores, es decir, de quienes las quieren usar mal. Institutos como las presunciones o las ficciones muchas veces garantizan la eficacia o eficiencia, se dice, de la actuación administrativa. Y yo creo que en realidad muchas veces son la forma en que la corrupción, la que menos se ve, pasa todavía mucho más desapercibida. Ustedes tienen un instituto que ha sido muy discutido, que es el de la presunción de legitimidad de los actos administrativos. En Uruguay, no quiero ingresar en problemas propios de mis vecinos, con lo cual trataré de no ahondar en vuestras propias discusiones, que además tienen textos positivos para ahondar. En Uruguay no hay ninguna norma que hable de la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Y la jurisprudencia constante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Uruguay, hasta el año 2008-2009, era la de repetir una frase del respetadísimo profesor Marienhoff, afirmando que si no se había logrado desvirtuar la presunción de legitimidad del acto, ese acto debía ser considerado válido y que era carga del administrado probar que el acto era ilegítimo. Una especie de, digamos, tutela jurisdiccional que empezaba siendo perdida por el administrado. En nuestra humilde opinión, la presunción de legitimidad de los actos administrativos es precisamente aplicada de esta manera una forma de desoír la separación de poderes.
La separación de poderes que parte de la idea fundamental de que el poder debe controlarse a sí mismo para evitar sus desbordes. Si el poder se debe controlar, ¿qué sentido tiene el control si al controlante le ponemos una pesa de uno de los lados de la balanza para que en realidad no pueda controlar de modo adecuado? Por ese motivo llegamos a la conclusión de que era un instituto que no estaba representado en el derecho uruguayo, y de hecho el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo calificó en el año 2010 como un mito, siguiendo en esto la posición del profesor Durán Martínez. Luego, me avisan que me quedan 20 minutos, así que, porque el cero no vale. Otra cuestión importante para evitar las prácticas de corrupción, y en esto quiero también ser bastante claro, en Uruguay es bastante frecuente y me consta que en muchos países de América Latina se da de esta manera. Las prácticas en los parlamentos respecto de las administraciones, especialmente reclamando a las administraciones mayor intensidad de poderes y mayor reducción en los controles, alegando razones de eficiencia. En Uruguay tenemos una proliferación, por ejemplo, de empresas privadas del Estado, sociedades por acciones en las cuales el único titular es un órgano estatal. Estas estructuras escapan al poder de control de los organismos creados constitucionalmente en Uruguay y por ende constituyen también una fuerte puerta de salida de los mecanismos adecuados para evitar la corrupción. Luego, el control social, simplemente a modo de noticia, es esencial la transparencia en la información pública. Uruguay en 1907 tenía un decreto en el cual a los ministros se les prohibía expresamente hablar de cualquier asunto que estuviera sometido a sus carteras bajo las penas más severas. En 2008 se aprobó una ley, 18.381, de acceso a la información pública. Esta ley establece un límite a aquella información que el Estado no puede otorgar a los particulares que la requieran. ¿Quiénes están legitimados? Legitimado está cualquiera que esté interesado en acceder a esa información. No está atado con un interés legítimo, al menos así lo entiende la doctrina mayoritaria, ni a un derecho subjetivo preexistente. Además, esa información solo puede ser negada en caso de que exista reserva declarada, secreto o confidencialidad en un, digamos, listado que la propia ley establece. Lo más novedoso que la ley incorpora, y a mi juicio es un efectivo mecanismo de lucha contra la corrupción, es que en caso de que la negativa de la administración no se verifique dentro de los 20 días de efectuada la petición, se entiende que se ha conferido el permiso a acceder a esa información y la información debe ser revelada. Es decir, tenemos una experiencia entonces en este caso de silencio positivo para la administración. Y finalmente, una última cuestión, la rigidez disciplinaria, es decir, el último de los pilares para combatir la corrupción. Las políticas públicas, especialmente desde la administración, no pueden omitir el ejercicio adecuado de las facultades disciplinarias respecto de sus funcionarios. Una cuestión que se plantea también en Uruguay y que veo que en Argentina está generando algunos dolores de cabeza, es que es muy difícil luchar contra la corrupción, tanto la dura como la que hemos llamado más leve o más periférica. Es muy difícil luchar contra la corrupción si en definitiva los funcionarios no perciben de alguna manera que pueden ser responsabilizados por las consecuencias de sus actos. Hasta donde teníamos en los últimos tiempos, Argentina tenía la posibilidad de que el damnificado efectuara una acción directa contra el funcionario o contra la administración. En Uruguay esta posibilidad está vedada por la Constitución. El artículo 24 de la Constitución establece que el Estado es responsable directamente y el 25 consagra que el funcionario va a ser objeto de una acción de repetición en casos de dolo o culpa grave, circunstancias a mi juicio que son insuficientes y se revelan como insuficientes porque en la práctica administrativa que yo conozca ha existido un solo caso, con lo cual existe un incentivo importante para que los funcionarios no cumplan adecuadamente con su función. Simplemente a modo de última conclusión, definir las políticas de combate a la corrupción presupone, en primer lugar, determinar el objeto a ser combatido. A nuestro juicio existe un ámbito muy claro de corrupción dura, pero además otra que podemos identificar con lo que llamamos la desviación de poder. Las políticas públicas deben partir siempre a partir de datos empíricos. Las normas más severas no son eficientes si no van acompañadas de una aplicación efectiva.
Por ende, es necesario aplicar políticas concretas que luchen contra esto. Y un último concepto que para mí es central. No podemos confundir, lo importante de lo urgente. Tenemos una situación de urgencia de luchar contra fenómenos de corrupción y eso es muy perceptible, pero no podemos perder de vista lo importante. La única forma de cimentar una política pública de lucha a la corrupción es transmitiendo conceptos éticos desde la más temprana infancia. Es muy difícil en nuestras culturas donde celebramos los goles metidos con la mano y otro tipo de conductas similares porque nos benefician y nos ponen contentos. Es necesario determinar desde las políticas educativas una cultura de apego a la ética y al sacrificio, cuestiones que luego redundarán seguramente en funcionarios más apegados a las funciones, tal y como esperamos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Echeverría. Ahora, continuando con la exposición, el panelista siguiente es el doctor Alberto Sánchez. Es abogado, es doctor en Derecho y especialista en Doctrina Social de la Iglesia. Es académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Es profesor de posgrado de Derecho Administrativo en las universidades Austral, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Nacional del Noroeste de Corrientes. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación de Madrid. Es miembro del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa y del Instituto de Derecho Eclesiástico de la Universidad Católica Argentina. Es autor de 4 libros sobre temáticas jurídicas y de más de 200 artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Ha pronunciado más de 150 conferencias en congresos, seminarios y jornadas provinciales, nacionales e internacionales. El doctor Sánchez nos hablará sobre raíces de la corrupción en el ámbito público. Con ustedes el doctor Sánchez. Muchas gracias, muy amable. Sigo agradeciendo hasta que venga el sonido. Bueno, muchas gracias, decía, muchas gracias a ustedes también. Un agradecimiento especial a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo en la persona de su presidente, el querido amigo Justo Reina, y a la provincia de Entre Ríos, al gobierno de la provincia de Entre Ríos y su Fiscalía de Estado por esta invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Este es un tema complejo. Se acaba de escuchar la cantidad de aristas complejas que presenta, ¿no? Una primera aclaración. Los que crean ver en los colores del PowerPoint alguna preferencia futbolística están en lo cierto. Yo he elegido una noción de corrupción que es simplemente la que plantea el diccionario de la Real Academia, porque realmente me parece que es bastante ajustada a lo que nos interesa hoy. Define la corrupción diciendo: las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. O sea, básicamente la corrupción se define por utilizar lo que es de todos en beneficio propio. Para hacer un resumen, ¿qué es con lo que me quiero quedar? Por supuesto que la corrupción pública va de la mano de la privada, normalmente o casi siempre. Un acto de corrupción de un funcionario tiene en la otra punta del ovillo a un privado. Y también, por supuesto, hay que incluir en lo que voy a decir las estructuras de corrupción que también existen, ¿no? Recién el doctor Pesutti tenía en su computadora este mismo mapa, pero ustedes no lo podían ver, y ahora lo vemos. Es el mapa de la medición de Transparencia Internacional de la percepción de corrupción. Con la percepción de corrupción yo me parece que, si bien no mide la corrupción, sino la percepción de la corrupción me parece que pasa algo parecido con la sensación de inseguridad. Las dos están bastante cercas a la realidad, al menos en nuestro país, voy a hablar por la Argentina. Lo amarillito del mapa son los países donde casi no existe percepción de corrupción. El 100 puntos sería ausencia de corrupción, 0 puntos corrupción total. Los países
rojos oscuros son los peores en este sentido, y el nuestro goza ahí de un anaranjado fuerte, como ustedes verán, y preocupante. En esta escala, Argentina, como recién se dijo, está 107 entre 174 países con 34 puntos, acordándonos que 100 puntos es ausencia de corrupción. Ese es el mapa de Transparencia Internacional. Sobre esto, yo sé que muchos dirán, es una exageración, no miden bien, es ideológico. Muchos también suscriben a la vieja teoría de la conspiración internacional contra la República Argentina, donde todo el mundo está aliado para hacernos ver mal a nosotros en el concierto internacional, etc. No la queremos poner 107, la queremos poner 88. Mientras no esté entre las 10 primeras, que sería una exageración, es preocupante lo mismo, ¿no? Yo creo que este mapa muestra algo bastante parecido a la realidad. Digo esto a los efectos de no ideologizar lo que estamos diciendo. Ahora bien, este mapa nos muestra, como ustedes verán, casi zonificado el problema de la corrupción. Esto quiere decir que las personas en estos países amarillitos son más buenas o mejores que las personas de los países rojos o anaranjados. El primer país es Dinamarca, que tiene 92. El segundo es Nueva Zelanda, con 91. ¿Son mejores los daneses, mejores personas que los argentinos, por ejemplo, o los uruguayos? Hay un dato antropológico que me parece esencial. Hay dos posibilidades que son connaturales al hombre: el equivocarnos y el actuar con dolo. Todos los que estamos acá sentados y todos los que están sentados en cualquier silla en el mundo en este momento o parados tienen exactamente estos dos componentes antropológicos. Todos nos equivocamos y todos actuamos mal. En eso no somos exactamente iguales todos los seres humanos. Entonces, si no es un problema de definición antropológica, si yo no puedo decir Dinamarca tiene 92 puntos porque son mejores que nosotros, antropológicamente, entonces ahí viene la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué en algunos países la corrupción pública es tan grave y en otros mínima? ¿Cuáles son las causas de estas diferencias si no son causas antropológicas, si no son causas atinentes a la naturaleza humana? ¿Dónde están las causas? ¿Cuáles son las raíces de la corrupción en la Argentina? Y yo he elegido presentarles 4 raíces de la corrupción que a mi juicio tenemos. Pueden haber más, pueden ustedes no coincidir con algunas, pero yo elegí estas 4 que me parece que son las más importantes. La primera es que nosotros, y esto es común a la mayoría de los países de Latinoamérica, tenemos una visión inmadura y reduccionista de la democracia. ¿Se acuerdan? Con la democracia se come, se cura, se educa, palabras que el presidente Alfonsín, retomando el ámbito de la democracia en la Argentina después de mucho tiempo de gobiernos de facto, pretendía para fortalecer la convicción y la creencia en la necesidad del sistema democrático, pero que muchos lamentablemente entendieron como que la democracia implica piloto automático. Una vez conseguida la democracia, lo demás viene solo. La democracia trae todos los bienes por añadidura. Basta estar en democracia para que necesariamente empecemos a estar mejor. Creo que los resultados eximen de que haga un análisis de este segundo pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los que piensan esto que acabo de decir creen que la democracia es un sistema de libertades, que lo es, pero se olvidan que es un sistema antes que de libertades y fundamentalmente un sistema de responsabilidades. Y a veces se nos presenta la democracia como un sistema de libertad sin la cuota de responsabilidad. Solamente queremos la libertad o las libertades que nos trae la democracia y no estamos dispuestos a hacernos cargo de las responsabilidades que esto implica. Y sin embargo, en la democracia, la responsabilidad no es de uno, no es de un grupo de elegidos, sino es de todos. Esto es la esencia del sistema democrático. Las responsabilidades del funcionamiento de un Estado y de un gobierno son de todos. No de uno, no de un grupo de iluminados, de todos. Esto creo que es lo que no se entiende y a partir de esto que creo que no entendemos lo suficientemente o al menos no lo explicitamos con toda claridad, se van a ir desgranando las siguientes causas que les quería mostrar ahora. La segunda es una visión errónea de lo público, también fuente de corrupción. ¿Por qué? Porque entendemos lo público como res nullius. Todo lo público es de nadie. No entendemos lo público como de todos. Y basta que cualquiera de nosotros piense en lo que es, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, la ocupación del espacio público. A muy pocas personas les molesta que comerciantes ocupen las veredas, por decir un ejemplo, ¿no? Nimio,
que ocupen las veredas para poner sus pizarrones de quiniela, sus mesas de bar, o directamente que vendan en forma ambulante, ocupando un espacio público de todos, como es una vereda. Cortes de ruta, cortes de calles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta visión de lo público como res nullio, cuando se hace cultural, implica también entender que el gobierno y el Estado, que son cosas distintas, también son de nadie, no son de todos. Son de alguien que lo ocupa y no tienen demasiado que ver conmigo. Entonces se gestiona esta ausencia de compromiso con las diversas gestiones que implica que los gobiernos se transforman en zonas liberadas porque no tienen, como recién se decía, esta confrontación de aquellos que les preocupa lo público porque es de todos, y entonces se desentienden. Por eso hablo de zona liberada. Se desentienden y entonces quien gobierna puede hacer lo que se le da la gana porque normalmente en lo social, en este control social de que se hablaba recién, no encuentra cortapisa alguna. La tercera de las causas que yo encuentro de la corrupción es la ausencia de institucionalidad. Nuestro país cree en los liderazgos mesiánicos. Nuestro país cree en que van a venir personas elegidas, iluminadas, que tienen una cantidad de superpoderes, que nos van a gobernar excelentemente y que con 3 o 4 medidas de gobierno nos van a cambiar la vida de una vez y para siempre. Siempre estamos esperando el iluminado, el Mesías que va a venir a salvarnos, ¿no?, del estado actual de cosas con su solo talento. Sin embargo, como bien escribió Daniel Nayar, como un amigo de varios de nosotros de acá, las naciones desarrolladas son gobernadas por instituciones y las naciones subdesarrolladas son gobernadas por personas. ¿Por qué? Porque la noción de desarrollo implica la noción de estabilidad. Y la noción de estabilidad se entronca necesariamente en lo institucional. No existe estabilidad que dependa del humor de las personas. No existe estabilidad que dependa del talento de una persona. Por eso se deben fortalecer las instituciones. Cuando somos gobernados por personas, la corrupción encuentra, cualquier persona que sea, la corrupción encuentra su campo más favorable, porque casi no tiene coto. Cuando somos gobernados por instituciones, el que gobierna sabe que no puede hacer lo que se le da gana porque institucionalmente va a ser acotado. No se le va a permitir tomar el gobierno como cosa exclusivamente propia y hacer lo que se le da la gana y, como en nuestro país ocurre lamentablemente casi siempre, empezar de cero en cada gobierno. Por eso existe tanta resistencia a la alternancia en el poder. Cuando somos gobernados por personas, esas personas quieren quedarse para siempre, porque no reconocen en la institución un marco. Se piensan eternas en el poder y hacen todo lo necesario desde el primer día que asumen el poder para perpetuarse en el poder. Van preparando esa perpetuación del poder porque no existe resistencia institucional. Y eso finalmente repercute en la inexistencia de políticas de Estado. En las clases de posgrado es muy interesante cuando hago esta pregunta. Ahora no la puedo hacer, pero pregunto, ¿cuántas políticas de Estado tiene la República Argentina? Porque cuando un gobernante nos dice, para este gobierno la educación o la salud es una política de Estado, bueno, nos está mintiendo vergonzosamente porque no existe política de Estado para un gobierno. Precisamente lo que caracteriza la política de Estado es la pervivencia de la política a través de muchos gobiernos de distintos signos partidarios. Por eso es política de Estado y no de gobierno. ¿Cuántas políticas de Estado tiene la Argentina? Entonces yo con toda malicia le digo, yo pongo un ejemplo, Malvinas. A ver otro. Se acabó. Porque no hay otro, por lo menos que yo sepa. Y si no, después ustedes me dicen cuando termine, me dicen, mire, encontré otro, tengo varios, Dios quiera, para que yo pueda dar 2 ejemplos y arruinarle a los alumnos en el futuro. Y la cuarta raíz es la afectación de las bases republicanas. Cuando se afectan las bases republicanas, la corrupción encuentra su mejor cauce. Por ejemplo, en la insuficiente independencia de la justicia. Ustedes ven que hay leyes físicas, ¿no? O sea, dado esto, necesariamente pasa esto. Bueno, casi como una ley física es la constatación de que los países desarrollados tienen justicia independiente y que los países subdesarrollados tienen justicia dependiente o al menos no totalmente independientes. Esto también es cierto y hay que decirlo con toda claridad. La insuficiente independencia de la justicia es caldo de cultivo de la corrupción, por lo mismo que se decía recién.
favorece absolutamente la impunidad. Segunda pregunta que hago para que cada uno piense y no conteste. ¿Cuántos presos tenemos en la Argentina por actos de corrupción política? Funcionarios. Yo sé que a todos se les ha venido un nombre femenino a la cabeza, pero aparte del nombre femenino que se les ha venido a la cabeza, ¿cuántos más hay? 2, 3. Yo tengo como también, así como la percepción de Transparencia Internacional, tengo como la percepción de que han habido más de 2 o 3 políticos corruptos en Argentina en los últimos 20 o 30 años. Es una percepción mía. Nada más. También la insuficiencia e independencia de los poderes legislativos que están para controlar también al Ejecutivo. Y he escuchado hace no mucho tiempo un presidente de una bancada, no voy a decir en qué legislatura o en qué congreso, que decía estamos esperando las instrucciones de, y se refería al titular del Ejecutivo. El titular del Legislativo esperaba las instrucciones del titular del Ejecutivo. Lo decía públicamente, con total desparpajo, no tenía ningún problema. Y por último, el erróneo diseño de los sistemas de control, de que algo se habló en el panel anterior. Nosotros tenemos una ley de administración financiera nacional que indica que el funcionario, el síndico general de la Nación, que controla al presidente, es designado por el presidente, quien lo puede remover en cualquier momento sin expresión de causa. Es el sistema de control. O, como en las provincias que tienen Tribunal de Cuentas, que acá habrán representantes de varias provincias con tribunales de cuentas, en general tienen una norma, la mayoría de ellas, que dice: el tribunal aprobará la cuenta de inversión, el tribunal aprobará las cuentas en un plazo de 90 o 120 días. Punto. Si no lo hace, las cuentas quedarán de hecho aprobadas. O sea que si el tribunal no trabaja, las cuentas quedan aprobadas. Y los ciudadanos, ¿cómo sabemos que se gastó bien el dinero? No lo sabemos. No lo sabemos nunca porque quedaron aprobadas. Ahí tenemos ejemplos, 2 ejemplos de un sistema que favorece la corrupción como sistema, no como práctica corrupta, como sistema. Voy concluyendo. Se dice, siguiendo aquella frase de Lord Acton, que el poder corrompe. Yo creo que no es así, ningún ser humano está determinado. O sea, pueden haber gobernantes tremendamente virtuosos, de hecho los han habido y de hecho los han habido en la Argentina. No quiero dar nombres, o demos nombres lejanos para que no tengamos mayores problemas. Por ejemplo, yo soy sanjuanino y tengo el orgullo de decir que Sarmiento, cuando abandonó la presidencia, se dio cuenta que no tenía una casa donde vivir porque no tenía casa propia el día que dejó la presidencia. O, por ejemplo, creo que nadie puede dudar de la decencia de don Arturo Illia en el siglo XX, para poner solamente 2 ejemplos. O sea que no es verdad de ninguna manera que el paso por la función pública necesariamente tenga que corromper. Ahora, el poder tiende a corromper. Y a mí me gusta poner una imagen, porque se ve claramente, que es la imagen de la oficina, de cualquier oficina que ustedes se imaginen en la administración pública. Acá habrán asesores del Estado, muchos, y están a lo mejor con 4 o 5 colegas, hay un jefe, entonces el jefe está sentado acá, donde estoy sentado yo, y los asesores están donde están sentados ustedes. Entonces el jefe se jubila y se va. Y entonces ponemos de jefe de asesores al doctor Casañe, que está sentado acá, lo traemos y lo sentamos acá en esta silla y pasa a ser jefe de asesores. Y entonces cuando se sienta acá y mira para allá, la visión es muy distinta. Entonces ya se empieza a acomodar, empieza a cambiar la forma de saludar, empieza a cambiar la forma de caminar. Y los que están de aquel lado, que llevan 15 años como compañeros de trabajo, también lo empiezan a mirar distinto, como diciendo, ahora este tiene poder. Y le van generando esa zona donde el poder corrompe. Ese clima donde la persona tiende o puede tender a corromperse porque se debilita en sus convicciones. Porque advierte que el poder tiene esto que decir, yo mando y vos obedecés. Es un poder muy fuerte. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿los casos que tenemos en nuestros países es de gente hipervirtuosa que llegó al poder y se corrompió de esta manera? ¿O tenemos alguno que otro caso de gente que ya era corrupta cuando llegó al poder y llegó precisamente para aprovecharse del poder? Pregunta para la casa. Entonces la corrupción es un fenómeno cultural que crece de la mano del individualismo. Miren, el individualismo, ustedes se acuerdan de la película Titanic, donde Jack Dawson, que era el novio de la chica protagonista, cuando termina la película corre desesperado con la chica y logran el gran objetivo, que era subir a la punta para ser el último en hundirse. Ese es el individualista. Que el que hace la gran Jack Dawson, entonces sube corriendo a la punta del barco para ser el último en hundirse.
Él se hundió igual y se murió lo mismo, pero fue el último. El fatalismo, ¿no? Esto de que esto no lo arregla nadie, esto no tiene remedio, mis nietos ni siquiera lo van a ver. Ven que el fatalismo está... Le preguntan a don Inodoro Pereira, ¿cómo anda don Inodoro? Y él responde, mal pero acostumbrado. O cuando cualquiera de nosotros le preguntamos a un amigo, ¿y cómo andás? Y por lo menos, como diciendo, podría estar mucho peor, ¿cierto? Como ese fatalismo que impide que reaccionemos y que digamos, yo no quiero esta realidad. Yo creo que, como se dijo recién, la única verdad es la realidad, frase que pertenece a Santo Tomás de Aquino, no al general. La única verdad es la realidad, eso es muy cierto. Y también es muy cierto que no tengo por qué conformarme con esta realidad. Ahora, si yo soy fatalista, creo que no tengo nada que hacer con esta realidad y entonces la corrupción es un fenómeno que sí o sí va a acontecernos para siempre y que no tiene remedio. Y por último, como decía recién, la corrupción es este fenómeno cultural que viene de la mano de la indiferencia por lo público. Es un fenómeno cultural, ¿cierto?, que crece, como decíamos, de la mano del individualismo y de la indiferencia por lo público, pero como todo fenómeno cultural, su adecuación exige del esfuerzo educativo, formal y no formal. Hay que educar para empezar a conseguir que la sociedad reaccione, salga del fatalismo, salga del individualismo y se dé cuenta que lo público es de todos, que el gobierno es el gobierno de todos, que el Estado es de todos, que todos somos el Estado y que un gobierno puede o no gustarme, pero no puedo decir que no me guste el Estado porque el Estado soy yo también. Puede no gustarme un gobierno, pero el Estado somos todos. Este esfuerzo educativo que produce frutos a mediano y largo plazo, porque no es inmediato, debe estar acompañado de lo inmediato por un sistema de premios y castigos que combata la impunidad, porque si no debilitamos todos. Hoy empezamos a educar para ver frutos a 20, 30 años. Mientras tanto, hoy empezamos con un sistema de combate de la impunidad. Corrupción va a haber, lo que no puede existir es impunidad. He traído dos frases de quien fuera para mí uno de los grandes pensadores de la Argentina, Pedro J. Frías, que fue mencionado esta mañana en este mismo escenario. Pedro decía, las sociedades no son inocentes. Yo creo firmemente en esto. O sea, la gente, nuestros compatriotas, todos los que estamos acá sentados, sabemos que hay corrupción, vemos la corrupción porque vemos el funcionario muchas veces que parte de 10 pesos y termina con 10 millones, y es vecino, lo advertimos, lo conocemos, y no somos víctimas de la corrupción, no somos víctimas de la corrupción. Las sociedades no son inocentes, todos podemos hacer lo nuestro, todos estamos llamados a hacer lo nuestro, y nadie puede decir yo no puedo hacer nada. La segunda frase tremenda de Pedro es, la Argentina es un país donde la corrupción se envidia, porque muchos que hablan mal de la corrupción hablan por la bronca que tienen por no estar allí. Muchos, lamentablemente, lo digo con mucho dolor, lo digo con mucho dolor. Hay mucha gente virtuosa y hay mucha gente que no lo es y que envidia la corrupción. En la Argentina, lamentablemente, por los resultados que tenemos que todos, tarea para la casa, pensar y reflexionar si no estamos si no está ganando la batalla o la partida aquellos que quisieran estar en ese lugar. Termino diciendo, a las prácticas corruptas debemos oponer acciones virtuosas. La virtud es una palabra pasada de moda, pero es necesaria. Y la virtud se apoya siempre en la verdad, que es otra cosa a la que hemos renunciado. El principal enemigo de la verdad, se ha dicho recién, es el relativismo. Y yo quiero contar sobre esto para terminar una pequeña historia que creo que alguno de ustedes me la ha escuchado y que es una historia que relata que había un juez sumamente joven e inexperto que había llegado a juez, ya sabemos por qué, y estaba en la audiencia de los alegatos finales. El abogado de una parte da su alegato, era un abogado buenísimo, hace un alegato brillante, y el juez, conmovido, le dice, tienes razón. El abogado de la contraparte se levanta enfurecido y dice, ¿cómo tienes razón si yo todavía no hablo? Ah, perdón, hable. Habla el segundo abogado, que era mejor que el primero, y hace un alegato extraordinario, mejor que el primero, diciendo obviamente todo lo contrario. Y el juez, emocionado hasta las lágrimas, le dice, ¿sabe que usted también tiene razón? Y entonces el secretario del juzgado, que era un hombre grande, que llevaba muchos años y que sabía muchísimo derecho, y no había llegado a juez, ya sabemos por qué, se arrima y le dice al oído, señoría, no lo tome a mal, pero si una
parte dice una cosa y la otra dice todo lo contrario, no pueden tener los dos razón. ¿Sabe que usted también tiene razón? Eso es lo que quiere el relativismo, que todos vivamos contentos teniendo la razón y renunciemos irresponsablemente a buscar la verdad. Muchas gracias. Damos de esta manera por finalizado el panel Ética, Corrupción y Democracia e invitamos a los presentes a un momento de descanso y break para tomar un café y descansar un momento. Y después de esto viene una actividad que ha sido reprogramada, que es el trabajo en comisión abierto sobre investigaciones de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, donde van a participar los doctores Reina, Said, Weder y Lisa. Así que luego del break los esperamos nuevamente aquí para dar inicio al trabajo en comisión. Gracias.